sus instrucciones. Luego el Señor Jesús va de Capernaum a Jerusalén y después regresa de Jerusalén a Capernaum. Y luego dice la Escritura, en Jerusalén pasa un milagro bien hermoso. Juan capítulo 5, ¿se acuerdan? El estanque de Betesda. Juan 5 del 2 al 9, se los leo y se las cuento rápido. Dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál era la condición de esto? 38 años. ¿Se acuerdan ese número 38? ¿No se acuerdan? El desierto. 38 años. La generación que salió de Egipto, los mayores de 20, murieron. 40 años en completo Israel estuvo en el desierto para conquistar la tierra. ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? Por la incredulidad. Y lo dice Hebreos. Estando Moisés, siervo de Dios, dando palabra, hablándole las palabras de Dios, les dijo: ¿van a entrar? Y ellos dijeron: no. Y siempre murmuraron, se quejaron contra... O sea, la incredulidad va acompañada de frustración. Daña el corazón la incredulidad. La frustración se transforma en ¿qué? Murmuración, quejas, enojos, amarguras, desesperación, tristeza, falta de esperanza. ¿Qué encontramos en ese estanque? Una multitud de ¿qué? No, personas ¿cómo? Enfermas, desesperadas, sin esperanza. Cojos, de todos, había de todo, esperando que se moviera el agua. Una multitud de personas. ¿Cómo está el mundo? Unos no ven, otros no caminan, otros no oían, otros... Una multitud. Y entonces, otro periodo de 38 años. ¿Se acuerdan cuántos años estuvo Israel cautivo en Babilonia? Dice la Biblia, fueron casi 70, ¿no? 605 primer asedio, después en el 85 y así hasta que se los llevan cautivos, y hasta el 38. Israel pasó años, ya les habían dado permiso de regresar a Jerusalén. Aproximadamente fue en el 535 a.C. Hasta el 445 más o menos se reconstruye la ciudad. Por el 500 o 490, Esdras, junto con otros, con el pueblo y otros profetas, Ageo y Sofonías, solamente habían echado los fundamentos del templo. No hay pecado más terrible para un creyente que la incredulidad. ¿Qué fue lo que llevó a este hombre? Jesús dice que fue por causa de un pecado, ¿no? Ya fuiste sanado. Mira, no peques más. El Señor Jesús le dice: ya estás bien. Ya no estás en ese lugar. Ya estás sanado, pero no peques más. ¿Qué es lo que
podemos ver. 38 años, rodeado de una multitud de personas desesperadas y enfermas. A lo mejor tú dices, ¿este hombre tenía esperanza? ¿En la Biblia ven que tenga esperanza? ¿Qué dice? No hay quien me ayude. No, nadie me va a ayudar. Ya llevo 38 años. Tal vez lo mejor de la vida se le pasó. ¿Qué Dios espera de nosotros? ¿Qué Dios nos enseña a través de esta historia? Primero, Jesús vino a buscarlo. El Señor Jesús fue el que vino a buscar a este hombre, porque este hombre no había quien lo acercara. ¿Qué podía esperar este hombre? En la misericordia de Dios. Betesda es casa de misericordia. Lo único que podía hacer era esperar en la misericordia de Dios. ¿Qué esperaba o qué espera Dios de nosotros? ¿Qué crees que espera? ¿O qué nos enseña Dios que espera de nosotros? No sé, a lo mejor tú dices, es que yo llevo años orando por algo, por alguien, es que yo llevo años batallando con esto, es que hay cosas, ¿no? Y estás frustrado. Y como les dije al principio, cierro la Biblia y ya no sé qué esperar. A mi parecer, las cosas no se dan como yo esperaría, ¿no? Porque es la verdad. A lo mejor la gente no lo dice y los cristianos no lo van a decir, pero sinceramente lo que hay en el corazón Dios lo sabe. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que cuando no hay esperanza y cuando no hay quien te ayude, tú debes de mantener. Si hay algo que no debes de perder, es la esperanza. Sigue esperando y sigue confiando en la misericordia de Dios, porque va a llegar. Porque Jesús llegó, porque Jesús obró, llegó, habló con este hombre. ¿Y qué fue lo que pasó? Ese hombre fue sanado, se levantó y salió caminando. La religión y las personas que estaban ahí nunca le ayudaron, nadie le ayudaba. Cuando nadie te ayuda, siempre puedes estar seguro. ¿Qué puedes esperar de Dios? Que Él te va a ayudar. Es que yo no tengo quien me ayude. Conozco mucha gente que podría decir esto: no hay quien me ayude. Mayores, menores, jóvenes, adultos. ¿Qué les podría decir? Ten esperanza. Porque cuando no hay quien te ayude, cuando nadie te quiera ayudar, confía, espera en la misericordia de Jesús, porque Él te va a ayudar. Lo dice la Biblia. Y cuando terminemos este mensaje, si alcanzo a contar otras 2 historias, quiero que salgas con esa esperanza. Tengo muchas, son 8 o 10, pero no me va a dar tiempo. Pero con las que te dé, con las que pueda contarte, recordarte, quiero que salgas confiado en que lo que dice la Biblia va a suceder en tu vida. Mantén tu fe, una fe intrépida. Mantén tu esperanza. Cuando no hay esperanza, mantén tu esperanza, no la pierdas. Confía en la misericordia de Dios. Jesús te va a ayudar. Pero hay algo que Dios espera de ti. Aparte de esa esperanza, aparte de aferrarte a Jesús. Jesús le dijo a este hombre algo. Cuando te sane, ¿no? Le dijo, ya estás sano, no peques más. Porque no puedes seguir viviendo la vida que vives, pecando y lejos de Dios y haciendo cosas que ofenden a Dios, retando a Dios. El pueblo de Israel retó a Dios en el desierto siempre. ¿Cada cuándo querían matar a Moisés? Pues a lo mejor en el mismo día 2 o 3 veces. Moisés tenía que estar constantemente yéndose a orar porque lo querían matar. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no hay agua? ¿Por qué no hay alimento? ¿Por qué no hay esto? ¿Cuántas veces te quejas? Pues es que aquí dice, pero no pasa conmigo. Esa es la realidad de nuestro corazón. Pídele perdón a Dios. Pídele que te perdone por la incredulidad y por dudar de su palabra. ¿Qué tienes que hacer? Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué tendría que haber respondido él? ¿Me puedes ayudar? ¿Me ayudas?
O más fácil, sí, Señor. Si Dios te dijera, ¿quieres estar bien? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te ayude con ese corazón incrédulo? ¿Quieres que te ayude con ese corazón rebelde? ¿Quieres que te ayude con ese corazón duro? No, es que no hay quien me ayude. Pues es que tú ves los problemas que tengo. ¿Qué tendrías que responder? De ahí Jesús se va al monte de las bienaventuranzas, Marcos capítulo 3, Mateo capítulo 5, lo sigue una multitud, pero ahí llama a sus discípulos. Y de regreso del monte, Mateo capítulo 8, verso 5, viene un hombre que le conocen como el centurión y le pide que sane. Dice así, Mateo 8, 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo estoy bajo la autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, no a cualquiera, a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué enseña esta historia? ¿Se acuerdan que termina el sermón del monte? Jesús le dice, el que oiga mis palabras y las hace, va a construir su casa como si fuera sobre la roca y nada la va a destruir. Pero el que oye y no las hace, su vida va a ser como una casa que se construye sobre la arena y en cualquier momento se va a derrumbar con cualquier viento, con cualquier ola, con cualquier cosa. Inmediatamente después de eso viene un judío, estoy dando el contexto para que podamos entender bien la historia. Viene un judío y le dice la Biblia, está leproso, límpiame. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con Israel? Tuvieron la palabra, tuvieron la ley, tuvieron los profetas. ¿Y qué hicieron con la palabra de Dios? ¿La creyeron? La rechazaron. Tenían eso sí, guardaban las fiestas, llevaban los diezmos y cada vez que se equivocaban, imagínense cuántos animalitos llevaban diario para sacrificio. Pero ya los llevaban así, mira, a ver, sí, pero ya no había pureza, no había arrepentimiento, no había justicia, no había santidad en su corazón. ¿A qué te recuerda? Señor, perdóname por todos mis pecados en el nombre de Jesús, amén. Que no. ¿Y cuántas veces lo hemos hecho? Son palabras, pero no hay pureza, pero no hay limpieza, pero no hay pasión, pero no hay entendimiento de la sangre de Jesús. El poder de la sangre de Jesús. Y entonces, el Señor Jesús sí limpia a este leproso. Pero viene un gentil, alguien que no conocía mucho no conocía la Biblia, no conocía la Escritura, pero había oído del Dios de Israel y oía que había aparecido alguien que decían que era el rey, que era el que venía a establecer el reino de Dios en la tierra. Y ese hombre, sin mucho conocimiento, pero con una convicción que nadie le arrebató, fue delante de Jesús y le dijo, tú puedes sanar. Tienes el poder y la autoridad para que con tu palabra a distancia puedas sanar y hacer un milagro que nadie podría hacer. Porque ese es Jesús. Ahora entonces, ¿cuál es la palabra que da Jesús para sanar tu alma? Para restaurar tu familia. No pedía un favor para él, pedía un favor para alguien de su casa. ¿Dónde está el poder? En la Biblia. Así que cuando abres la Biblia, tienes que tener una expectativa. Tienes que ver el Evangelio. ¿Cómo cayó este hombre? Dios no creó al hombre para morir, ni para enfermarse. Pero por causa del pecado, el hombre enferma. El hombre muere. Dios no quería eso. Pero para vencer eso, Jesús vino a morir en la cruz. Entonces, cuando abres la Biblia y entiendes, puedo estar enfermo física o emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, puedo ser como el leproso, puedo estar postrado,
pero hay alguien que tiene el poder para restaurarme, para sanarme, para cambiar mi vida. ¿Quién es? ¿Quién es? Por favor. Jesucristo. Él es el Rey Celestial. ¿Qué hizo este hombre? Fíjense, un centurión. O sea, alguien con autoridad, con poder. Más que cualquier judío. Podía matar a un judío. Viene y se hinca y reconoce la autoridad de alguien que no era su rey. Su rey era César. En ese tiempo sería Tiberio. Ese era su rey. No, él viene y se hinca ¿ante quién? Ante Jesús. Y lo reconoce como rey y le dice, da la orden. Y él va a sanar. ¿Y Jesús qué dijo? Es extraordinario. Jesús se maravilló. Mateo dice, no inventes. Ninguno de nosotros confiaba y veía a Jesús de esa manera. Pero ese gentil, ese hombre perverso, vino y se hincó y le dijo, tú puedes. Y Jesús le hizo el milagro. ¿Qué podemos entonces pensar, esperar de estas palabras? En cualquier momento, en este mundo, te van a llegar crisis. Y van a suceder cosas que salen de tu control. Pero hay alguien que tiene control sobre todo. Esa es la autoridad de Jesús. Yo no controlo nada. Bueno, ni mi vida, ni mi corazón. Hoy soñé algo bien raro. Yo soñaba que no podía respirar y que había otra vez mucha gente que se enfermaba y muchas cosas. Y yo decía, Señor, pero tú tienes el control. Nosotros no controlamos ni nuestra salud. Pero no importa. Hay alguien que sí la controla. A veces no sabemos mucho hasta dónde Dios quiere llevarnos. Pero lo que la Biblia enseña es, hay una forma de maravillar el corazón de Dios. ¿Piensas? ¿Te das cuenta de eso? Hay algo, no que le puedas dar a Jesús algo. Oh, que lo sorprendas, un gran regalo. No, una actitud que puede sorprender, maravillar, alegrar el corazón de Dios. ¿Cuál es? La fe. ¿Qué espera Dios de nosotros? Esa fe. Yo no entiendo, mira, Señor, le digo a veces, sabes quién soy y sabes que no te entiendo. Como muchas veces los discípulos decían, dice la Biblia, no entendieron hasta que resucitó. Sabes que no te entiendo, pero ayúdame a confiar, ayúdame a creer, ayúdame a verdaderamente estar seguro de tu autoridad y tu poder sobre todo y sobre todos. Y tal vez le diría, déjame sorprenderte con una fe como la de este hombre, porque eso es lo que espera Dios, Jesús, de ti. ¿Qué puedes esperar tú de Jesús? ¿Qué puedes tú venir y decirle al Señor? Este hombre no tenía ayuda. Cuando tú confías en Él, en Jesús, Él te va a ayudar. No vas a estar más sin ayuda. Él va a estar siempre contigo. Él va a ayudarnos. Su palabra tiene el poder para hacer lo primero, una transformación en nuestra vida. Los milagros de Jesús generalmente fueron cuestión de vida o muerte. Así es nuestra vida. Y el día de hoy quiero decirte eso. Quiero que salgas con ese reto. Cada vez que leas la Biblia, que le digas a Dios, se trata de mi vida. Quiero saber qué puedo esperar de ti. Quiero entender qué esperas de mí. Y quiero que lo hagamos juntos. ¿No podemos solos? No. Pero Jesús nunca dijo hazlo solo. Esfuérzate, échale ganas.
Hay muchas maneras tal vez de intentar lograr lo que el Señor pide de nosotros. Pero dile, hazlo, ayúdame a que lo hagamos a tu manera. Y no te canses de creer, y no te canses de rogar. Este hombre rogó por una persona y Jesús salvó. Es increíble e impresionante las maravillas que Jesús hizo a lo largo de este segundo año. Fue el segundo año, hagan de cuenta, una explosión. Si ustedes ven el mapa que pusimos al principio, Jesús daba y daba y daba y daba vueltas, predicando, hablando del reino, invitando al arrepentimiento, haciendo milagros y diciéndole a la gente, llegué para salvarlos. ¿Y saben cuál fue el resultado? No le creyeron. Llegó a la casa de Jairo, ¿se acuerdan? Y en la casa de Jairo se había muerto su hija. Y la gente le decía a Jairo, no tiene caso, ya no esperes nada, ya no se puede. Eso es lo que pasa en tu corazón. Y eso es lo que la gente va a decirnos. Jesús, ni siquiera sabe si la Biblia fue. Ay, Jesús, y si no existió. Y oyes un montón de voces, pero lo peor es el corazón. Cuando dices, ojalá pasara algo, espera en Dios, porque hay algo que pasó ahí. Con eso voy a terminar. ¿Qué fue lo que pasó? Jesús llegó a la casa y había un montón de gente, llorando, y ya no sé, buenos deseos. Y cuando Jesús les dijo, está dormida, va a despertar, se burlaron de él. ¿Y sabes qué pasó? Lo sacó. No te puedes burlar. Nadie se puede burlar de Jesús. Nadie. ¿Qué esperanza había para esas personas si no creían en Jesús y además se burlaron de él? Lo sacó. Pero hubo poquitos, solamente el Padre, los discípulos, Jesús y a lo mejor por ahí alguien más. Ellos que creyeron por encima de todo. ¿Vieron la grandeza de Jesús? El poder de Jesús de pasar de muerte a vida. A veces no estás enfermo físicamente, pero emocionalmente estás. Hay muchas áreas muertas en nuestra vida. Hay muchas áreas secas, como las plantas, secas. Y a veces, aunque les eches abono y les eches agua y les hables bonito, ya no. Pero la diferencia es que la palabra de Dios sí da vida, sí produce resultados. Entonces, aprendiste o recordaste lo que Dios espera de ti a través de esta revelación de este año, pero también lo que tú puedes esperar de Dios para tu vida. Vamos a orar.